Bueno, hoy, particularmente en este capítulo, vamos a hacer un largo recorrido, tomando en cuenta las discusiones actuales sobre géneros y cuándo se vinculan las cuestiones de género a elementos como la sexualidad. Y retomando nuestra mirada de que el género, la sexualidad, el sexo, ¿sí? Son componentes, son contenidos del campo de la educación y la socialización. Y como tal, la primera definición que estamos hablando es no negando el componente biológico, sino diciendo cómo la cultura resignifica esos componentes biológicos. ¿Sí? Entonces, dicho esto, y tomando en cuenta que sabemos que cuando uno habla de género puede, en singular, parece solo referido a lo femenino, y tomando en cuenta que cuando se habla de géneros no se habla solamente de la concepción binomial de lo femenino y masculino, sino la multiplicidad, vamos a hacer un pequeño recorrido de ese núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3, para definir algunas cosas de por qué, de cuál es el sentido común, digamos, esa capa geológica en términos de discursividad epocal que nos propone en Arqueología del Saber Foucault, de por qué creemos que esto que tenemos es así y siempre fue así. Y traerles a ustedes a consideración que no, históricamente no siempre fue así. Deconstruir ese criterio de autoridad sobre que siempre fue así. Lo vamos a deconstruir. No siempre fue así. Por ende, si no siempre fue así, no tiene por qué serlo en el futuro. Son decisiones que se toman socialmente, ¿no? Bueno, entonces, a pensar en ello. Nosotros habíamos dicho que de los 10 millones más o menos de años que se sabe hasta hoy, según los registros existentes, de la humanidad, del proceso homínido que estamos llevando adelante todavía hoy, nosotros sabemos que la preocupación central es la reproducción. Esto lo vemos hasta en la Biblia, creced y multiplicaos, pero porque es la demanda gregaria de cualquier especie, la multiplicación. Y en ese sentido, hemos hablado del rol de lo femenino como lo más importante, y ya había dado cuenta en otros momentos, pero es importante que volvamos a mirarlas, estas figuras que son las llamadas, las figuras paleolíticas, de la cual el Mediterráneo, digo, alrededor de los distintos sitios arqueológicos con presencia humana, ya sea Homo faber u Homo sapiens, existen estas figuras que ustedes están viendo conocidas como las Venus paleolíticas. Es decir, que no es cualquier modo, no es una foto de belleza femenina actual, sino la belleza que parece algo es lo estético como una concepción abstracta, valorativa, temporal, tampoco es así. Tampoco es así. Y acá la vemos en esta figura, en donde lo que está recreado justamente es esa capacidad de alimentación y reproducción. Y ese vientre que abriga al niño. Las tres necesidades básicas de toda comunidad. ¿Se acuerdan cuando decía las tres necesidades básicas humanas, ¿no? La reproducción, la alimentación y el abrigo. Esa figura, esa en particular, está marcando esas tres satisfacciones a partir del cuerpo femenino, y es el cuerpo femenino el que determina la pertenencia a la comunidad, es decir, el matrilinealismo de la pertenencia clánica, que no es lo mismo que matriarcado. Matriarcado sería el gobierno de las mujeres, de los cuales hay muy pocas pruebas. Darwin creyó encontrar algunas en el modelo de la mitología de los yámanas, que ya hemos hablado de los yámanas del sur de la isla del Tierra del Fuego. Hoy, por cierto, según las nuevas disposiciones, no sería sino centro del país.
tomando la Antártida como parte de país, ¿no? Eso tiene una gran discusión para que vean que también la geografía cambia. Lo discutiremos en otra oportunidad, pero hay que estar atento a por qué se producen los cambios y ver las institucionalizaciones políticas de esos cambios en contenido. Bueno, le decía, miren esa figura que está representando lo más preciado del momento. Ustedes podrían decirme, pero profesora, bueno, pero esa es una figura. No, lo interesante de las Venus paleolíticas es que no están solo ahí. En muchas culturas se pueden encontrar figuras de todo tipo en donde ya sea en Egipto, ya sea en Siria, ya sea en toda Europa, figuras, si ven bien los recuadros, la que voy a marcar es, fíjense, esa figura acá más estilizada, ¿no? Ahí se ven mejor las tres figuras. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, son de distintas épocas, pero más de 40.000 años, 30.000, 25.000 años, según donde las han encontrado, pero todas destacando esa capacidad, ¿no? Ahora, ¿en qué momento, digamos, esta figura que está anclada a la apropiación directa de la naturaleza o apropiación indirecta de la naturaleza, pero con espacio de jerarquización y socialización, en donde decíamos las tumbas de niños, adultos, hombres o mujeres, tienen la misma calidad de importancia? Y cuando se registran diferencias, yo tendría que decirle que si bien hoy podríamos discutir las aseveraciones, el material que dispuso Engels para escribir su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, él plantea de cuando, a partir no del cuidado de lo propio, que es colectivo, sino el enfrentamiento con otras comunidades, la apropiación y de ahí que no van a recibir las mujeres, sino que solo los hombres, y esos hombres con quienes en términos femeninos comparten, es lo que llama la primera lucha social. Y las mujeres habríamos perdido, quedadas encerradas. Dice, ¿por qué el hombre necesitó encerrar a la mujer? Justamente cuando en la propiedad privada necesitó asegurarse que la herencia no fuera cualquiera, sino a los propios de él. Entonces, había que encerrar a la mujer para hacer que esta mujer, asegurarse que esta mujer solo procreara a sus hijos. Este modelo del vínculo de la propiedad con el patriarcado lo podríamos analizar todavía visto desde hoy. Por ejemplo, en el modelo nepalense de la poliandria. Es decir, en Nepal, donde los valles son chicos, tienen que sostener un crecimiento demográfico limitado porque no se puede, si no, no es sustentable las unidades productivas, además de los monjes y la vida ascética de no tener hijos, o sea, un sector de la población que decide no tener hijos, se utiliza mucho que una mujer se case con varios hermanos para evitar la división de la propiedad. Bueno, que cuando un hombre se casa con muchas mujeres se llama poligamia, cuando una mujer se casa con varios hombres se llama poliandria. Pero lo interesante de esta poliandria, en el caso nepalense, que todavía se practica, es que la mujer se casa no con varios hombres que ella elija, sino con todos los hermanos varones, para evitar la división de la propiedad. ¿No? Digo, interesantísimo. Ahora, uno a su vez podría decir cómo está vinculada esta relación de la reproducción
a la formación de la institucionalización de la sexualidad, del sexo y de la diferenciación binomial de lo femenino y lo masculino. Uno tendría que decir que cuando ve los modos de enseñanza, los contenidos y el circuito educativo en las comunidades colectivistas, efectivamente hay una práctica institucionalizada en donde las pruebas y las acreditaciones tienen que ser por la vía del reconocimiento de niña a mujer, y tiene que ver con su capacidad reproductiva a partir que tiene menarca, y del hombre a proveedor cuando puede casar solo. Es decir, ahí hay una diferencia de lo femenino a lo masculino en términos de la mujer procreando y el hombre proveyendo. Pero esto está vinculado a la sociedad, a la necesidad del crecimiento del grupo, de la comunidad. No está vinculado a las prácticas de la sexualidad. No es un problema de género, ¿sí? Inclusive, si uno lee textos como el conocimiento local de Gertz, el conocimiento local de Gertz, el capítulo 5, si no me recuerdo mal, el que sigue después de sentido común, explica cómo hay sociedades en donde el hermafroditismo no es visto como una anomalía, sino que es visto como una variante, como cualquier especie viva, sea animal o vegetal, ¿no? Ustedes saben que hay en la naturaleza especies vegetales que solos no se pueden reproducir, necesitan tener compañeros. Por ejemplo, la palta. Ustedes saben que si usted planta un árbol solo de palta, si por lo menos no hay otra palta creo que son 800 metros, no soy muy buena en botánica, así que si alguien sabe podrá dar mejor el dato, no se fecundiza, ¿no? Así, el kiwi necesita una planta hembra y 2 plantas machos. Fíjate vos, la palta con 2 palteros estamos bien, pero en el caso del kiwi hay planta machos y planta hembra, y se necesita 2 machos por cada hembra. Lo sé porque estuve en Italia, trabajé en una plantación de kiwi, hace unos cuantos años atrás, cuando era muy joven. Bueno, no importa eso porque lo sé. Al mismo tiempo, no se saben que hay especies, por ejemplo, de peces, que todos nacen hembra, y un momento dado, según la necesidad del apareamiento, esas hembras hacen que su carga hormonal masculina crezca, se modifican y se convierten en machos. O sea, la cuestión de la reproducción y la sexualidad en la naturaleza no solamente que no es fija, sino que no es anómala, sino que además es lábil, es decir, no necesariamente perpetua. ¡Tarán! Y nosotros, como especie viva, también nos pasa eso. ¿Sí? Entonces, el concepto de ser mujer y ser hombre es un contenido de la socialización y de la educación y que es institucionalizada políticamente. Bueno, yo tendría que cerrar con primero dar la explicación y después llegar a la síntesis. Empecé como muy platónicamente, di la explicación general y ahora vamos a ir deduciendo. Estoy muy platónica, perdonen, pero tiene que ver también, me parece, con la exigencia de la actualidad de discutir estos temas. En siguiendo, entonces, ¿qué cosas tiene que ver con esto, con lo colectivo y lo privado? Recordando lo que nos dice los desarrollos urbanos, Darcy Ribeiro, sobre modelos colectivos, modelos privatistas, y recordando, o por lo menos, bueno, yo espero que estén recordando, porque ya lo tienen que haber trabajado, el modelo de Esparta y Atenas. Nosotros podemos ver cómo el periodo de lo que el positivismo llama la etapa arcaica, es decir, en esa génesis que nosotros nombramos del paso de comunidades colectivas a muy bien, de comunidades colectivas a las
comunidades de orden aristocrático, ¿sí? Nosotros vamos a ver que en el mundo griego, cuanto más antiguas sean las representaciones, esto que yo siempre les digo, ustedes lo ven como arte, vos tenés que buscarlo en la sección arte, pensando en el arte como contemplación de belleza, y en realidad muchas culturas todavía hoy, y también creo que con el arte actual, nos están dando una forma de lenguaje. Es una tecnología de la palabra, es decir, una tecnología también de las ideas que se viven. Fíjense en esta imagen que tenemos acá. ¿Se nota cuando la marco, Sofía? Háblame porque no te veo. Sí se ve. Perfecto. Sí, se ve. Este es en bronce, es una mujer corredora. Es cuando a la mujer se le está dando la misma formación que a los hombres, ¿sí? Tienen que ser, fíjense en esos músculos. Ya no es un cuerpo reproductor, es un cuerpo que también defiende, ¿sí? Más bien guerrera. Esa guerrera que se queda dentro del espacio, digamos, dentro del espacio de la polis, pero sigue siendo un cuerpo femenino que puede luchar. Igual nosotros podríamos ver en figuras importantes cómo también hay figuras de mujeres luchadoras, especialmente cuando tenemos la disputa de Troya, es decir, en ese modelo de periodo micénico, que dijimos no pueden desarrollar, todavía conservan algunas cuestiones colectivistas. Esto, la reproducción y el género tiene que ver con la sexualidad. Bueno, tendríamos que decir que en esta época que estamos viendo, no necesariamente. No necesariamente el modelo de la discusión de géneros es un modelo que preocupa. Y si hay alguien que nos puede explicar, si hay alguien que nos puede explicar bien esto, tendríamos que decir que es Platón, en esta figura, que es un texto maravilloso en términos para analizarlo, en términos de propuesta áulica, digamos, como si el aula es el espacio de enseñanza, el espacio social de enseñanza y aprendizaje, el banquete, ese lugar de la casa en donde se juntan para hablar de distintos temas, ¿no? En donde la escuela no tiene que ver con el espacio establecimiento, sino con la relación de la producción del conocimiento, en donde se pone en juego el sujeto de enseñanza, el sujeto de aprendizaje, las relaciones pedagógicas, los contenidos y la metodología. Digo, y no es casual que lo diga de esta manera, porque hoy están discutiendo si se dar clase afuera, ¿no? Y algunos están sosteniendo, no, se tiene que volver a la escuela. Hemos perdido el eje de que el aula, digo, ¿para qué repetimos que el aula es el espacio social de enseñanza-aprendizaje y no queremos atener a las paredes? O sea, digo, a ver si entendemos que la escuela como establecimiento es un producto del capitalismo. Por eso yo les conté los peripatéticos. ¿Por qué ustedes se creen que los peripatéticos, es decir, educar al aire libre, tenía sentido? ¿Por romanticismo? No, para evitar los lugares cerrados que son caldo de enfermedades. Es como, a ver, antes de leer esto, que está vinculado a la institucionalización jurídico-administrativa política también de la religión. Yo voy a dar casos así que no tienen nada que ver, pero está vinculado a la enseñanza de la higiene. El mundo judío todavía hoy tiene prohibido comer cerdo. Tiene una práctica que se llama la circuncisión. ¿Por qué? Y justamente el cerdo
en el camino al desierto, es decir, el animal cerdo con el calor produce una enfermedad que se llama botulismo. Prohibirla y darle sanción religiosa es de alguna manera asegurarse la higiene de la gente y saber que lo cumplirían aún muriéndose de hambre, porque preferían morir de hambre a romper la regla. La circuncisión, se sabe que la circuncisión asegura una higiene que evita muchas enfermedades de transmisión sexual. O sea, es una cuestión de higiene, una cuestión de sanidad, que se convierte en mandato religioso, queda institucionalizado, se rigidiza, porque se cumple más por el miedo a la condena, es decir, porque se respeta más la autoridad al razonamiento del porqué. Otro ejemplo claro que podría dar, y disculpen si les molesta mi lenguaje, es si saben que en la India son sagradas las vacas. Vos te estás muriendo de hambre y no matas una vaca. ¿Cómo? Cómete la vaca, ¿qué problema hay? Ahora, 1.000 millones de personas tiene la India más o menos, según el último censo, vaya a saber cuántos son ahora. ¿Qué hacen con la vaca? Porque no es que la vaca la dejan deambular, sí la dejan deambular. Ahora, ¿ustedes saben todo lo que produce la vaca? ¿Qué cosas producirían la vaca? Lo primero que me dirían, la leche y toda la base alimentaria de la leche que efectivamente la India utiliza. Que los indios, porque el gentilicio correcto de la India es indio, no hindú. Hindú es una de las tantas religiones que hay en la India. Así que en este caso, cuando uso indio, estoy usando el gentilicio correcto de la India. ¿Ustedes creen que solo usan de la vaca la leche? Bueno, la vaca o los bueyes, digamos, todo, porque entran dentro de la misma familia, están usados también como animales de trabajo, ¿no? Pero ¿saben qué más se usa de la vaca? Sofía, Arturo, ¿saben qué otra cosa produce la vaca fundamental? Que es uno de los problemas ecológicos en nuestro país, no usar eso que produce la vaca. Gas. ¿A partir de qué? En realidad metano, vamos a ser sinceros. Produce gases metano. ¿Producto de Sí, qué, a partir Sofía? de las heces. Muy bien. Dicho claramente, a partir de la bosta de vaca. ¿Qué pasa con el excremento de la vaca? La vaca es herbívora. Así que en cierta cantidad de días, yo no sé bien los días, pero ese excremento puede utilizarse como combustión. Es decir, nosotros como no lo usamos y lo dejamos, el metano sube y nos está produciendo capas de ozono conjuntamente con la producción humana, pero la vaca está haciendo lo propio, especialmente en América del Sur, que la vaca es un animal extraño, no es autóctono nuestro. O sea, Argentina será el país de las vacas, pero no es históricamente el país de la vaca. Bueno, entonces, le decía, se produce combustión. Imagínense si tuvieran que usar los árboles para combustión, 1.000 personas. O sea, matan la naturaleza. O sea, son cuestiones de sustentabilidad de desarrollo. Entonces, en un momento, además, se usa el excremento después de X cantidad de días, vuelvo a insistir, no sé los días para cada cosa, pero ellos tienen una categoría de saber de el excremento fresco de hoy, de 3 horas, de 10 horas, de un día, de 2. También se usa para construir casas. ¿Sí? Entonces, combustión es el gas, es ladrillo. Pero además saben que en zonas donde hay mucho paludismo, encender las S es un espiral, repele mosquitos. Entonces, no es que la vaca es sagrada, oh, qué tontos creen eso, sino que, digamos, los gobiernos de esas comunidades entendieron que
en vez de tener que hacer toda explicación, lo tenían que institucionalizar en ese momento, ¿no? Como práctica religiosa, porque es algo que cumplen siempre, aún en soledad. Porque Dios te mira, o los dioses te miran. ¿Mm? Entonces, ahí está el vínculo de la institucionalización de lo político, de lo institucionalizado en el orden de lo jurídico administrativo político. Y por eso decía, Mar nos plantea, el desarrollo de las fuerzas productivas, los cambios materiales, entendemos, cambios materiales son de la producción concreta, son mucho más rápidos, mientras que los cambios de la superestructura, es decir, la ideología, cambian mucho más lenta. Bueno, todavía hoy mi sobrino nieto de 4 años, entiende que cuando yo digo tirar la cadena, tiene que apretar el botón del baño. Ahora, si yo le digo, oye, ese disco lo conozco, me dice, ¿qué es un disco? Claro, porque no, digamos, no es práctica el disco. En cambio, tirar la cadena, aunque ellos no ven una cadena. ¿Sí? Es maravilloso entender solamente la comprensión de la profundidad temporal nos permite a nosotros desestructurar la complejidad actual. No es un problema de, si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. O sea, porque no es un problema de decisión, es entender por qué las cosas son así y qué lógica tienen y qué sentido tienen. Porque no vaya a ser que uno sea un idiota útil, es decir, que está respondiendo a algo que ni siquiera sabe que está respondiendo. Bueno, entonces, en esta figura que estamos viendo, que como yo no la veo, no sé cuál es. Es el Platón, el La de párrafo de Platón. Platón. El párrafo. Palabras de Fedro. En el banquete, ¿saben cuál fue el contenido? El tema de la clase, ¿vieron? Cuando ustedes sean docentes tienen que llevar el libro de temas. Y uno tiene que poner qué tema desarrollaron. El libro de tema del banquete es el amor, el eros. Yo los invito a que lo lean, pero tienen 22 expresiones de lo que es el amor. Yo me quedé acá con las palabras de Fredo, ¿no? Uno de los que hablan. Nacimiento, honores, riqueza, nada puede como el amor inspirar al hombre lo que necesita para vivir honradamente. Quiero decir, la vergüenza del mal y la emulación del bien. Chicos, vergüenza del mal, emulación del bien. Fíjense en acá la institucionalización religiosa en términos de la ética, estética y la política. Para mí esta frase lo dice todo. Y aparte nos está hablando del contenido, pero también del método, la emulación. ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho en la exprasia colectiva, en el sentido práctico, la emular, copiar? La palabra emulación, ¿qué es eso? Copiar, seguir el ejemplo había que seguir el ejemplo de los héroes. Emular. La emulación, que para el mundo cristiano es emular a Cristo. ¿Sí? La emulación. 2500 años de historia y vamos a seguir repitiendo lo mismo. Porque son contenidos del campo específico. Sin estas dos cosas, es imposible que un particular o un Estado haga nunca nada bello ni grande. La calotía, lo bello es bueno. E insisto, la política, ¿no? La polis, el Estado, entendiendo la ética y la estética en una simbiosis, en una sincresis. Me atrevo a decir que si un hombre que ama hubiera cometido una mala acción o sufrido un ultraje sin rechazarlo, más vergüenza le causará presentarse ante la persona que ama que ante su padre, su pariente o ante cualquier otro. Y fíjense en cómo acá está usando el concepto de la persona, porque entre el eros, reconoce el eros del hombre hacia el hombre. Es decir,
la que ya hemos hablado, de la famosa pederastia, ¿sí? La pederastía, no como pedofilia, y no estoy justificando ninguna forma actual que se pueda pensar, ¿no? Mientras tanto, sí, y vuelvo a decir, tenemos mujeres que se educan en templos sacerdotisas, o sea, serían como el convento de monjas, en donde se le enseña de política, de arte, de estar sexualmente como un hombre, como una ofrenda religiosa. Ese modelo que yo le, de geisha, como para que vean alguna comparación actual, si esto les permite hacer una analogía. Es decir, el templo de Afrodita se crea el amor. Las eretrias, es decir, estas mujeres cultas que podían también discutir de política. Pero acá empieza a haber circuitos diferenciados de la formación de la mujer. No es lo mismo la esclava, que no tiene una consideración de sexo, sino de objeto y de uso, a la esposa, madre de los herederos, la señora, pero que además tiene que saber controlar la producción. La esposa tiene que prepararse para la producción, ¿no? Controlar. Piensen que se hace desde la manteca, se hace la ropa, se hace los utensilios de la cocina. Así que tiene que saber de cuál es la mejor arcilla para hacer cerámica, a qué temperatura hay que cocinar la cerámica para que no se rompa, de conocer el vellón de la oveja, cómo alimentar la oveja para que dé un mejor vellón, a cuándo esquilarla, a cómo se hace el telar para hacer el tejido. O sea, digo, porque si no, ay, las mujeres, dama, qué suerte ella. No, era muchos saberes que había que tener, porque se controlaba la casa, entendida la casa. Acuérdense que yo ya le he dicho muchas veces que la unidad urbana del modo de producción esclavista no está en el orden de producción de actividades urbanas, sino que tiene que ver con lo que se produce ruralmente, lo agroganadero. Entonces, en la casa, unidades enormes, familias parentales numéricas y además los esclavos que trabajan, ¿no? Hay una figura de control. Entonces, esta mujer también tiene que tener saberes administrador, porque el hombre se va a la guerra, como Troya. Bueno, dicen que Troya duró 30 años, no sé, pero las campañas son 2, 3 años. ¿Quién se cree que controla la administración? Y en el caso troyano, esa modalidad colectiva, en donde no les importa que produzca la mujer, porque el matrilinealismo sigue perfectamente en el orden tribal, más colectivista entre ellos. Entonces, mientras que la espartana produzca, está bien, produzca niños sanos, por eso la eugenesia, esa mujer la preparan también para luchar, porque va a defender hacia adentro. Por eso Esparta tiene una diarcrea, un rey que controla hacia adentro y el otro rey que va a luchar. En el caso de la lucha de los 300 espartanos, todas conocidas, Leónida es un sujeto, un rey que le toca luchar adentro, mientras queda el rey adentro. Bueno, entonces, en este sentido, uno tendría que decir que la figura más importante, que es muy difícil, porque ¿qué pasa? Bueno, si te hacen esclava, ¿no? Siendo de dama y esclava. Y en ese sentido, uno podría tomar en cuenta, si me sale, porque primero tengo que encontrarla, esperen que estaba convencida que la tenía a mano y ahora no la encuentro. Bueno, hay que cada modelo uno lo tendría que estudiar muy bien, gracias. Y acá
un texto que me parece revelador. Eurípides, un escritor, un escritor de la época que hace una escritura con respecto a qué le pasa a las troyanas, en términos de las mujeres, después de la guerra de Troya, muertos los guerreros. Y ahí está que dice Dios, el dios Poseidón. ¿Alguien quiere leerlo porque no sé dónde está y no lo veo? Ahí lo Gracias. leo. Poseidón. Yo, Poseidón, vengo del salado abismo del mar y desde que Febo yo edificamos las altas torres de piedra de este campo troyano, he favorecido siempre esta ciudad que ahora humea, destruida por ejército árgivo, quienes fabricaron un caballo preñado de armas, un corcel bélico, contaminado esta ciudad de una carga funesta. Desiertos los bosques sagrados, los templos de los dioses destilan sangre, y Príamo, moribundo, cayó a los pies del altar de Zeus. Los griegos ahora esperan que sople el viento favorable que les proporcione el placer de abrazar sus esposas y sus hijos, ya que han estado 10 años lejos de sus familias. Y yo, vencido por Hera y por Atena, que derribaron juntas a Troya, abandono mis altares, que si reina en la ciudad triste soledad, sufre detrimento el culto de los dioses, y no suelen ser adorados como antes. Adiós, pues, ciudad feliz en otro tiempo. Si no te hubiera derrotado Atena, aún subsistirías en tus cimientos. Bueno, Atenea es una diosa mujer y a quien se le debe el nombre, los jonios le ponen el nombre a Atenas, a su ciudad, por Atenea. Tiene que ver con esta historia. En una historia, fíjense en que aún en la figura de los dioses, de los viejos dioses, mujeres han vencido al hombre. ¿Sí? Por supuesto que estas mujeres, no les cuento que todas terminan siendo esclavas. Es terrible, terrible. En boca de Hécuba, una troyana, ¿no? Dice, levanta tu cabeza desventurada, levanta tu cuello, ya no existe Troya y nosotros nos reinamos en ella. Ay de mí, ¿cómo no he de llorar sin patria, ni hijos ni esposo? Fíjate vos, siendo una mujer noble, ella lo que llora, primero la patria, luego a los hijos y recién al esposo, ¿no? Ahí te das cuenta cuál es su rol como mujer, dama, del grupo étnico dominador. Desdichada de mí, tristemente reclino mis miembros, presas de insoportables dolores, yaciendo en un duro lecho. Ay de mi cabeza, ay de mis sienes y de mi pecho, cuánta es mi inquietud. Cuánto me deseo de revolverme en todo sentido para dar descanso a mi cuerpo y abandonarme a perpetuos y lúgubres sollozos. Proas ligeras de las naves que arribaron con vuestros ramos a la sagrada Ilión para rescatar la aborrecible esposa de Menelao, por cuya causa fue degollado Príamo, padre de 50 hijos, y cayó sobre mí, sobre la desdichada Hécuba, esta calamidad. Funesto destino me obliga a habitar ahora en la tienda de Amegamón. Llévadme, vieja esclava de mi palacio, y lúgubre rasura me ha despojado de mis cabellos. Míseras compañeras de guerreros troyanos, míseras vírgenes y desventurada esposa, lamentaos que un Menea y Ilión. Es decir, fíjense en cómo ella no está, se está parando desde su propia consideración de ciudadana, ¿no? De ciudadana, convirtiéndose a esclava. Así podríamos avanzar y así como yo le estoy recordando que la condición de la mujer no es una condición
que necesariamente es menospreciada. Fíjense en esta figura también del periodo aristocrático del modelo espartano. Acá a las mujeres se les está enseñando a conducir el carro de guerra, ¿no? Y así como le presento esta, podría presentarles otra figura en donde nosotros podemos ver que, podríamos ver que este concepto del banquete como espacio de aprendizaje, el banquete en esas camas en donde disfrutaban la cena y al mismo tiempo discutían los temas. Miren cómo una representación de banquete entre mujeres, ¿no? Entre mujeres. O sea, primero les presenté una pintura, insisto, la tecnología de la palabra, una pintura enseñándole a guerrear, pero también están festejando un banquete como lo hace Platón con los propios en eso que nos queda. El tema es que no nos queda, ese es el tema, que no nos queda información porque hubo una sistemática campaña de borrar. Entre las cosas que se borra es esa figura, algunas para algunas aterrorizadora, de esa maestra de la cual sí se conservan algunos escritos, que es Safo de Lesbo, lesbiana, así vista porque en sus poemas ella reconoce el amor a sus alumnos, la pederastía como relación pedagógica también entre mujeres, ¿no? No hay problema de expresar la sexualidad, cada uno sabe sus responsabilidades. También quiero decirles que no voy a profundizar acá por el corto tiempo que tengo, pero de esto hay muchos escritos, hay mucho escrito. Por ejemplo, si acá les voy a presentar, que va a pasar a material, a la bibliografía complementaria, una tesis de magíster, de maestría, ¿no? Sobre justamente la educación, el matrimonio y la maternidad espartana, ¿sí? Donde lo doméstico, entiendan lo doméstico no como la casa que uno limpia y va a comprar supermercado, se entiende lo doméstico como el espacio de producción. Estas figuras de que nosotros hablamos son figuras que podemos conocer porque pocos escritos han quedado, muchas veces olvidados, pero si hay alguien que sus textos se guardaron mucho tiempo escondidos en bibliotecas de conventos, de monasterios, pero es el caso de Ovidio, de acá se los presento usando Wikipedia. Yo no tengo problema de usar Wikipedia, pero ojo, cómo seleccionan la información y para qué usan la información, ¿no? Y acá Ovidio, romano, nacido cabalgando en los tiempos de Cristo, visto desde hoy, cabalgando entre la etapa de la República Senatorial a la del Imperio de Augusto, visto en la cronología romana, tiene un texto muy particular, que es este que acá les marco, las heroidas. Y si ven lo que sale, son cartas de heroínas, en donde él reconoce a mujeres importantes del periodo greco-romano. Es decir, para que vean que sí hay importancia en mujeres, inclusive Ovidio escribiendo en una época romana en donde el lugar de la mujer es posesión del marido, posesión del señor, del famulus, del señor de la casa, esclavas, hijos, esposas, posesión, el modelo más patriarcal que existe. En un derecho romano
en donde un padre mata a los hijos y no tenía condena, un hijo mataba al padre y sí había condena, y todavía hoy las condenas de un hijo que mata al padre son más altas que la de un padre mata a un hijo. Bueno, dicho esto, y también vamos a subir esos dos textos. Uno, este texto de esta maestría sobre Esparta, también vamos a subir una traducción moderna de las cartas de las heroínas de Ovidio en el material bibliográfico para quien quiera un texto. Estas cartas van a tener una representación distinta, cabalgando en ese proceso de geminización de los modelos cristianos, y no de cualquier cristianismo. El que impone el modelo del Imperio Romano, el de Roma y Alejandría. Esa Alejandría de la que ustedes, si ya vieron la película Gorá, encuentran Hipatias olvidadas. Porque es cierto que el mundo cristiano va a obedecer a algunas premisas que ya vienen de antiguo, Esto también tenemos que reconocer. Fíjense en este modelo, en esta escritura. ¿Se ve Aristóteles la política? Bueno, se las voy a leer. Sí, se ve. Dice: mucho mejor hablan los que cuentan las virtudes por menudo, como Gorgias, que los que las defienden de otro modo. Por esto conviene que el poeta dijo de la mujer. Así también entendamos que pasa en todos los demás. Muy bien le está a la mujer y mucho lustro le da el silencio, o sea, mujer, cállate, mas no está al varón bien mudo ser. O sea, el hombre tiene que hablar, la retórica. ¿Sí? Cosa cierta es que el niño es imperfecto y que su virtud no se ha de conferir por él mismo, sino como varón perfecto que gobierna. Y de la misma manera el siervo respecto al Señor. Digamos ya que el siervo era útil para todas las necesidades, por lo cual se entiende que el siervo no tiene necesidad de virtud calificada, sino cuanto que le baste para no hacer falta su oficio. Fíjense cómo él va determinando el rol social de cada uno de este Aristóteles, un aristócrata, uno que quiere defender el patriarcado, aquí, maestro de Alejandro Magno, de que alguna vez ya hemos hablado. Y de esa Hipatia que nombramos y que el mundo cristiano mató. Pero quiero decirles que en algún momento Hipatia se renueva. Son esas memorias subyacentes que de alguna manera se recuperan. No es casual. Yo quiero agrandar esta figura. Bueno, esta es la figura. Muy bien. No puedo. Bueno, vamos a tener que achicarla si no se ve. Esta es la figura que en el Vaticano hay de la pintura de Rafael, sobre la diferencia entre las escuelas de pensamiento, que hacia el siglo XIV, XV, es decir, la época del Renacimiento, vuelven a discutirse, y los pintores renacentistas tanto nos dicen. O sea, pueden mirarla artísticamente como estética contemplativa, yo insisto que la vean como escritura, como tecnología de la palabra. ¿Qué nos dice? Y en esta figura vamos a tener ese Platón viejo, ¿lo ven con el dedo que señala para el cielo? Sí, se ve. Y esa es, las ideas están en el mundo perfecto. Eso es lo que hay que enseñar, con una identidad deductiva. Y acá lo tenemos a Aristóteles, justamente, más joven, que fue discípulo de Platón, y que dice, no, el mundo está acá, es el mundo físico. Y acá
ven esta figura femenina, que yo no la puedo agrandar, pero si ustedes buscan justamente la pintura de la escuela de Atenas de Rafael, ven esta figura que yo estoy marcando. Sí, se ve bien, se ve bien. Ella es Hipatia. Ella es Hipatia. Ahí está, recuperada, casi 1000 años después, pero recuperada. No es que no había mujeres importantes, hubo una sistemática función de acabar con lo que Engels en su libro El origen de la familia, la propiedad y el Estado nos plantea la primera lucha social, el paso de la división natural del trabajo a la división social del trabajo y la necesidad que la propiedad, los hombres asegurarse que fuera de los hombres. Obviamente también este texto, para quien le interese, y siempre aclarando que sus contenidos pueden hoy ser discutidos, tendríamos que decir que los conceptos están válidos. Estaba pensando en la navaja de Ockham, pero como forma parte de un planteo epistemológico de la escolástica, lo dejaremos para cuando veamos escolástica, pero piensen en esto que les estoy diciendo. ¿Qué pasa con esta cuestión del género y la sexualidad? Que no están vinculados, Tanto es así que parte de algo que se escondió mucho tiempo, tienen que ver con cerámicas que podían mostrar relaciones que el mundo cristiano condenaba como antinaturales, ¿no? Fíjense, ¿están viendo esta figura que estoy marcando? Sí, profe. Esta relación pederástica, un hombre con barba, un hombre adulto, tocándole los genitales, pero amorosamente tocándole la cara a un mancebo, a un joven, ¿no? Que esa es la condición de las pederastia. Muchas figuras del mundo griego presentan sin problema figuras amorosas. ¿Están viendo esta que estoy marcando acá? Sí. Bueno, entre un hombre mayor y un joven, en donde hay relaciones pederásticas, es decir, relaciones amorosas, sin ningún problema, también figuras de sexo absolutamente libres, ¿no? No hay una condena a estas relaciones, no es un problema. Mientras que el hombre a los 30 años tiene que casarse y sí reproducirse, es decir, producir ciudadanos. Esto es lo importante que tenemos que saber, ¿no? Y esto aún en la etapa, digamos, de esa democracia que tanto admiramos, fíjense, esta ánfora que no tiene ningún problema de mostrar la sexualidad, ¿no? Pero fíjense que siempre es el adulto sobre un joven, ¿no? Porque inclusive la pederastia está muy, muy bien reglada, ¿no? Bueno, esto obviamente no es pensable en el mundo cristiano, que nuevamente retomamos un concepto que me parece que también tiene que ver con una institucionalización de la diferencia binomial femenino-masculino vinculada a la reproducción. El crecer y multiplicados es una práctica de cualquier religión institucionalizada en sus primeras etapas porque necesita tener más conversos. Es así, gente. La reproducción tiene que ver con que todos sabemos que las primeras formas religiosas que se dan en la casa se maman, es decir, la enseña la mujer, ¿no? Entonces, la reproducción es la aseguración de que en la próxima generación va a haber mucha más gente que crea en ese tipo de religión, en esa forma de institucionalización religiosa.
cualquier sea, pagana, politeísta, una secta, forma cristiana, católica, apostólica, romana, ortodoxa, evangélica, cita con la vida, medea, islámica, hebraica, ortodoxa, jasecita, la que ustedes crean. Pero hay un mandato de reproducción, que no es solamente la conversión, sino asegurarse que se multipliquen, ¿no? Y es en este relato que el mundo cristiano va a poner mucha presencia en esa figura de lo femenino ahí, como madre. Obviamente en esa representación también para emular de la Virgen María con un niño. Y fíjense acá el concepto de niñez que hay. No es un niño, es un menor adulto. Concepto de persona, no de niñez. ¿Se entiende este concepto? Sí. Es el chiquitito. Fíjense, no hay una diferencia de vestimenta entre este varón bebé con los adultos. Por eso, recuerden lo que decía Aristóteles. Es un hombre imperfecto. No hay concepto de niñez. No es un niño. Qué interesante ese concepto. Y es cierto que durante el mundo de producción feudal vamos a tener distintas representaciones de lo femenino que nos dan cuenta del lugar de la mujer. Fíjense estas distintas figuras que estamos viendo de mujeres, ¿no? Mujeres que trabajan. Miren esta mujer, a la par que el hombre. Pero también el arte de la mujer, especialmente el lugar que tiene que ocupar en un momento de recreación. Madre, pero también miren esta, trabajadoras. Porque si hay algo que sabemos, y de nuevo, la diferenciación de género por un lado, pero también la diferenciación de clase, la dama en el mundo feudal, así como podemos decir que el caballero, no, su preocupación no es saber leer, escribir, la dama sí, porque el hombre se va a la guerra, porque la que tienen que cuidar la producción del feudo es la mujer, es la dama. Y como los curas no confían en la dama tampoco confía en los curas, y es necesario trabajar mucho para lograr que ese feudo alimente a los que están, alimente a sus hijos, pero también las demandas del señor feudal para la guerra. Entonces, es ahí, en ese mundo feudal, rigidizado por la hegemonización cristiana, los cristianismos de distintas formas, donde la necesidad de reproducción hace fijar el modelo binomial de femenino masculino como natural, como normal, y cualquier otra de las expresiones de sexualidad como anormales, no naturales, y se esconde a aquello, porque son platónicos, pero no leen el banquete. Es el desarrollo de la primera parte creciente y floreciente del Islam, no el Islam de las líneas represivas que algunas hoy solo nos muestran, no el Islam del ISIS, no el Islam de los ayatollah, no el Islam que tiene a la mujer escondida, como algunos modelos cristianos todavía hoy, sino ese Islam creativo, ese Islam que tomó los mundos griegos y tomó Alejandría y tomó esos libros que guardan estas escrituras. Y en estas cruzadas donde se toman bienes materiales, se toman los libros, se vuelve a ver, miren lo que le digo, vuelve a ver lo griego y lo romano, pero desde otra dimensión. Es otro romano. No es el latín griego de la Biblia, de la metafísica, de Platón. Y es este Platón del banquete, pero también Aristóteles que viene a hablarnos del mundo físico, ¿no? Nos vienen a hablar de otra posición. Eso greco-latino que Rafael
como pintor del renacimiento, volver a renacer, toma para pintar las escuelas de pensamiento, poniendo en el centro la disputa de Platón y Aristóteles, pero poniendo en el agora, en la plaza, a nuestra Hipatia. Plaza como instancia áulica, como instancia de enseñanza-aprendizaje. Lo digo porque hoy se está discutiendo si volvemos a la plaza, ¿no? Lo digo porque se está discutiendo. Bueno, fíjense en la historia, lo van a ver una y otra vez. Arturo quería terminar este capítulo, en vez de empezar con una cita, decidimos que Arturo termine con una cita. La leo. Entrando en el siglo XIX, la mayor parte del estilo literario en Occidente fue delineado de una u otra manera por la retórica académica, con una excepción notable, el estilo literario de las escritoras. Entre las mujeres que publicaban sus escritos, como lo hicieron muchas de ellas a partir del siglo XVII, casi ninguna había recibido tal entrenamiento. En la época medieval y tiempo después, la educación de las muchachas era a menudo intensiva y producía administradoras eficientes de hogares que a veces comprendían de 50 a 80 personas, lo cual ya era una absorbente tarea. O sea, pero no son 50 personas que la dirigí como persona, se dan cuenta, es mundo de producción. La casa, el famulus, es lo doméstico, la economía doméstica, entendida como circuitos diversos de biodiversidad productiva. Lo dice On, lo decimos nosotros, On desde la tecnología de palabra, nosotros lo decimos desde la historia de la educación. Fíjense, hemos hablado de dos cosas. Por un lado, de las cuestiones de géneros, sexualidad y de lo femenino y lo masculino, y por el otro lado de la agora, la plaza. ¿Qué nos dice esto hoy? ¿Para qué nos sirve saber esto? Bueno, esta es la decisión que cada uno de ustedes tiene que tomar. Nos veremos en el próximo.